Buenos días, hermanos, principalmente Movimiento de Fe. Esperamos que en este tiempo ustedes estén cada uno teniendo un tiempo especial, una experiencia especial en este tiempo en que no nos hemos podido ver personalmente, pero sé que estamos unidos en oración, estamos clamando a nuestro Padre Celestial porque en todo nos vaya bien, especialmente deseamos que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de ustedes, hermanos, las familias que nos reunimos, esta comunidad de movimiento de fe. Y damos gracias, extrañamos el lugar donde nos reunimos. Le damos muchas gracias a Dios porque sabemos que hasta hoy podemos contar con ese hermoso lugar donde nos reunimos. Es un remanso de paz, es una bendición que Dios le da a la familia que nos los facilita. Oramos por bendiciones para la familia Castellanos Velasco. Le damos gracias a Dios por sus vidas y en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, Dios esté bendiciendo sus vidas de una manera especial. Gracias a Dios porque a pesar de estar viviendo tiempos difíciles, de estar viviendo momentos muy especiales donde no sabemos en qué momento podremos encontrarnos con una situación difícil, algo sí sabemos que la palabra de Dios nos dice de una manera clara, contundente, de una manera muy, muy especial, que nos dice en Isaías que aunque andemos en tiempos difíciles, aunque andemos en circunstancias difíciles, Dios no nos dejará. Y esa es la promesa más importante que tenemos. Ninguno de nosotros quisiera estar, hermanos, en un hospital, en una cama de hospital, en tratamientos muy severos, cualquiera que sea la situación por la que han pasado personas que comentan lo difícil que se convierte esta experiencia de salud. Le damos gracias a Dios porque en su misericordia Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado que lo mejor que podemos hacer es confiar en sus promesas, confiar en sus palabras. Y esta es una palabra de ánimo que yo puedo expresarles a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga sus vidas en donde están, en sus hogares, en sus trabajos, si están trabajando en cualquier lugar donde ustedes estén, ahí está la presencia de Dios. De eso tenemos plena certeza porque la palabra de Dios dice que Dios habita lo creado y todo lo creado en el universo es una creación de Dios, por tanto tenemos la plena certeza de que el Señor está ahí. Es importante que nosotros podamos entender que es Dios el que viene a nuestro encuentro, el que no cambia. Así que yo te animo a que no cambies tu fe por las circunstancias, no cambies tu fe por las necesidades, sino al contrario, afiances tu fe en cada una de estas circunstancias. Dios es bueno, Dios nos muestra su fidelidad, su misericordia, y en todo a Dios le agrada nuestra gratitud, esa gratitud sincera, humilde, que nosotros podemos expresar cuando hemos recibido esa petición, cuando estamos sanos, cuando estamos, a pesar de que quizá no pueda haber un ingreso, le damos gracias a Dios porque no ha hecho falta el alimento en nuestras casas. Esa es una promesa de parte de Dios que dice que no ha habido justo que mendigue por falta de pan. Así de que esa es una promesa que nos toca tomarla a nosotros. Así de que quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo, que en todo sea Dios el que esté dirigiendo tu vida, ministrando tu vida en cada momento, en cada circunstancia. Eh, Hoy he tenido el deseo de podernos acercar a tu hogar, a tu persona, a través de esta palabra eh, que encontramos en el Evangelio de Lucas.
11. Y en este evangelio nosotros podemos encontrar una experiencia importante que tenemos quienes hemos conocido al Señor, quienes hemos encontrado ese día de salvación y que pareciera ser que el tiempo que ha sucedido, más, menos, en cada uno de nosotros, Dios nos dice que tenemos una experiencia y tenemos un avance. Por lento que haya sido ese avance se nota en tu vida. Así de que la palabra de Dios nos señala que también por los frutos, por nuestros frutos, Dios nos conocerá. Y yo estoy seguro que desde ese día que tú tomaste esta invitación del Señor, como dice esa palabra, que entrará a tu casa, que tocará tu corazón, entrará, cenará contigo. Esa es una experiencia que no ha pasado desapercibida, que no ha pasado eh, ignorada en tu vida. Tú no eres igual, aunque te veas igual, Dios ha hecho cambios importantes en tu vida. Así que yo quiero expresarte pues de una manera muy importante, que no te veas como alguien que está eh, rezagado, que está sin esperanza, que está detenido, porque Dios es fiel. La palabra de Dios nos habla de que no hemos creído en un Dios de palabra, en un Dios que no tenga vida. Dice la palabra de Dios que es un Dios viviente. Así de que no tengas duda, cualquiera que sea esa experiencia, esa comparación o ese momento hacia el pasado que te quiera decir que Dios no fue fiel, es una mentira de el enemigo, es una mentira de Satanás que quiere poner en tu vida. Dios es fiel en tu vida y no dudes de eso. Así de que yo te quiero llevar pues a esta palabra en Lucas 11 y también en Lucas 17. Así de que en todo decirte, hermano, que le damos gracias a Dios porque tenemos un día más para vivir. Eh, Tenemos un día más para experimentar la presencia de Dios eh, en nuestra vida, así de que Dios es fiel en una manera muy especial. Eh, Dice en Lucas 11, 1 al 13, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué hermoso, hermano, esta palabra que podemos tener la certeza de que Dios no se molesta cuando acudes a Él, cuando quizá por tu experiencia, por el tiempo vivido, consideras que ya no puedes hacer preguntas, ya no puedes acudir a tu Padre Celestial para preguntarle, para sentirte escuchado, amado. No, no es así. Dios espera siempre con brazos abiertos. Así de que esta palabra pues nos muestra que es importante que nosotros sepamos a quién acudir. La oración es un medio eficaz, es el instrumento que Dios ha diseñado para que nos comuniquemos con Él. En esa oración, en esa relación, tú empiezas a experimentar que no es hablar al vacío, sino tener frente a ti a ese Dios que te ama, a ese Dios que está pendiente de ti. Eh, no importa cuántos hermanos imagines que hay en el universo, cuántas personas hay en el universo para que tú puedas entender que quizá eres el último o quizá tus oraciones no llegan a nuestro Padre Celestial. No es así. La omnipresencia de Dios nos muestra que Dios está presente, que Dios escucha tu oración. ¿Cuántas veces has estado angustiado, has estado muy, muy preocupado porque las cosas no funcionan, porque tienes un problema que no se soluciona, porque tienes una enfermedad que avanza en tu vida, porque tienes tantas circunstancias? ¿Y qué pasa con la oración? La oración viene a darte paz, viene a decirte que Dios está ahí y que Dios no te dejará, que Dios hará contigo lo que Él quiere hacer, el propósito que tú tienes en tu vida, Dios lo cumplirá de una manera cabal. Así de que la palabra dice que ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así de que, hermano, cualquiera que sea la circunstancia por la que estés pasando o vayas a pasar, Dios estará contigo. Dios tiene esa promesa fiel. ¿Y qué sucede pues cuando los discípulos estaban en esta preocupación de tener esa parte quizá de orar, de tener quizá esa experiencia de estar un momento y viene la distracción y vienen otras cosas y el Señor nos dice de una manera muy clara que cuando oremos, ¿sí? Podamos dirigirnos, dice el versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reconocemos que tenemos un Dios y reconocemos que Dios conoce qué es lo mejor que te puede pasar a ti. A veces hacemos planes hacia el futuro, de lo que queremos lograr, de que quizá lo que esos proyectos que se han quedado detenidos por años, a veces por muchos, muchos años, y a veces cuando valoramos nuestro tiempo nos damos cuenta que no hemos logrado lo que hemos querido. Nos
comparamos con otras personas, vemos el éxito en otras personas, pero la palabra de Dios nos dice que no es así, que tú tienes un diseño, que Dios tiene un propósito en tu vida, que el éxito de otros, qué bueno que lo tienen, pero Dios tiene un proyecto contigo. Dios tiene que cumplir una misión en tu vida y lo importante es de que tú aceptes la voluntad de Dios para tu vida. Así de que qué importante es que tienes un Padre Celestial, que puedas entender que Él es tu Padre, que Él es el que te cuida, que Él es el que te escucha, que es Él quienes somos padres, como dice la palabra, si aún nosotros, siendo quizá teniendo muchos descuidos, a veces distracciones, eh, ejercemos la paternidad de la mejor manera que entendemos. Ciertamente nos equivocamos, pero la palabra de Dios nos dice que Dios, Él es perfecto, Dios es fiel y Dios no se equivoca. Así de que Él es nuestra referencia perfecta de la paternidad divina, pero también esa paternidad que nosotros hemos tenido al ser hijos o al ser padres. Así de que aún en nuestras imperfecciones Dios nos dice que nos ama. En esa convicción te quiero llevar porque no somos ajenos a las circunstancias, no somos ajenos a estar en circunstancias muy difíciles a veces y a veces las batallas se pierden antes de iniciarse, se pierden en nuestra mente, nos derrotamos en nuestra mente y la palabra de Dios nos dice pues que no, eso no es lo correcto. Que tengamos, dice, que podamos decirle, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que empieza por esa saciar, satisfacer esa necesidad que tenemos, pero dice que lo que se da en los cielos también se da en nuestra vida. Dios ha querido que nosotros lo conozcamos como un Padre. Así de que, hermanos, también es importante que nosotros podamos señalar que el perdón es un acceso, es quitar todo ese estorbo que tenemos, porque es un problema personal, a veces el que tú tienes por el cual no entiendes quién es Dios, no entiendes cómo es Dios. Y por eso nos dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así de que, qué hermoso, hermano, que el Señor abre aquella circunstancia que te lleva a entender que Dios quiere establecer contigo una comunicación. Eh, no vamos lejos. ¿Cuántas veces has estado en pleno transcurso de la noche cuando empieza a inquietarte algo en tu vida y el Espíritu de Dios empieza a activarse en tu vida y quizá Dios quiere llevarte a una cita en el cual lo adores, en el cual reconozcas que Dios quiere establecer contigo una comunicación o Dios también te está alertando que algo está sucediendo, que es necesario que te pongas en la brecha para que intercedas por esa persona que está en batalla, que puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, tu padre, tu madre, puede ser un hermano de la iglesia, un amigo, o bien puede ser alguna persona que quizá hace años que tienes una amistad y no te has acordado por él por meses, por años, y Dios te revela que Dios quiere que intercedas por esa persona. Dios tiene propósitos muy definidos en nuestra vida, así de que lo más interesante es de que viene una paz especial en tu vida. Así de que
Qué hermoso pues cuando también nos lleva este mismo pasaje más adelante y nos dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Señor nos dice, el Señor Jesús, que Él se iría, ascendería a las mansiones celestiales, pero enviaría a un consolador que estaría con nosotros. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, se manifiesta en nuestra vida, pero Él es un caballero, Él está donde es bienvenido, ¿sí? Él rápidamente que tú no estás en esa actitud de reconocer la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida, Él se aparta. Él es un caballero. El Señor Jesús no forzó a nadie a creer en Él. Él expuso la palabra y la palabra fue sembrada, fue creída, fue sembrada y nacida. Dice la palabra que ríos de agua viva corren en nuestra vida. Así de que Dios es un caballero. Jamás te forzará a que creas en Él, sino que Él te llevará a que puedas entender qué es lo mejor que te puede suceder, establecer esa relación con el Espíritu Santo, establecer esa relación con el Señor. Por eso, a través de la oración, el Señor está presto para estar contigo. Así de que en este tiempo seguramente difícil, no sé qué está sucediendo a tu alrededor, qué está sucediendo en tu vida, si estás preocupado qué va a suceder mañana cuando toda esta situación que estamos escuchando, cómo este espíritu de muerte está moviéndose en todo el universo, en todos los países o en muchos países de una o de otra manera está ahí, ese temor a enfermarse, ese temor a estar pasando por ese tiempo difícil, ese temor a que si será la última parte de tu vida, no lo sabemos, pero dice también la palabra de Dios que no te angusties, que Dios está contigo. Así de que, y quiero decirte pues de una manera que especial, que de una manera muy presente en tu vida, que no te angusties, no te desesperes, Dios tiene la solución, Dios llega a tiempo y dice la palabra de Dios en Isaías 43, 1 en adelante, dice ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Esa transformación de esa persona con características muy humanas a ese nombre de Israel, príncipe de Dios, que Dios quiere transformarte. Dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida,
no temas, porque yo estoy contigo, de oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Qué hermosa palabra, hermanos, pero qué viva es. Así de que esta es una experiencia de fe que Dios nos dice que podemos vivir, que la tenemos al acceso. No pases el día angustiado en tu hogar, si en tu trabajo te permiten estar en casa, estar realizando tu actividad desde casa, en tu escuela, en cualquiera que sea la oportunidad que tienes, o si estás acudiendo a tu trabajo, a tu escuela, a tu actividad, no te angusties. Dios está contigo de una manera muy, muy especial. Así de que Dios está tomándote de la mano y en todo pues quiero llevarte a esa verdad, que no la dejes pasar. Este es un tiempo para que te renueves, como dice el libro de Romanos, en tu fe, que aprendas a ver a Dios de una manera diferente, de una manera no a tu entender, sino diferente cuando vas a esa relación, a la palabra de Dios, y Dios se revela a través de su palabra cómo es Dios. Viene a mi mente cuando le dice a Job, ese hombre justo, ese hombre muy conocido en la vida bíblica, en la vida eh, social, porque dejó una enseñanza importante esa palabra. Ese Job, ese hombre justo, ese hombre próspero, ese hombre con una relación espiritual importante, pero también llevado a una experiencia donde de tenerlo todo, no tenía nada, pero además también estar enfermo, estar abandonado, estar solo. Decía un pastor que tenemos un gran aprecio, un gran respeto. Su hermano Ezequiel Bustos escuchaba alguna vez un mensaje en su voz que decía que estar enfermo, estar paciente, a la espera, estar enfermo y estar en dolor, eso es una cuestión difícil. A veces pensamos que la paciencia es estar esperando en la comodidad, en que no te falta nada, alimento, todo, estás esperando una noticia, estás paciente, estás en un consultorio esperando pacientemente, es decir, que tú no debes tener prisa, ¿sí? Estás esperando, 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 pero cuando esa espera está acompañada de un dolor físico, de un eh, dolor, un conflicto del alma, del espíritu, pero además también estás solo, estás angustiado, preocupado, eso vuelve muy difícil la paciencia. Así de que la paciencia acompañada de dolor no es fácil de llevar adelante, y esa fue la experiencia que vivió Job. Y al transcurso de esta palabra, cuando Dios eh, se hace presente en la vida de Job, y Job le puede decir al Señor: ¿qué te hice? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Yo soy un hombre justo, soy un hombre piadoso, eh, ejerzo, vaya mi ministerio con responsabilidad. ¿Y qué le contesta el Señor? Sí. ¿Quién es Job para poderse calificar a sí mismo? Así de que, hermanos, nos pasa muy a menudo a todos sentirnos buenos, sentirnos gente que merecemos todo lo mejor, que nada de lo malo nos debe pasar a nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando Job en la parte final le dice, Señor, perdóname?
¿sí? Cuando lo lleva a ese encuentro y decirle, a ver, Job, eh, ciñe tu palabra, ciñe, ponte delante de mí, así de que, y termina Job reconociendo que no conocía a Dios, tenía una expectativa o tenía una idea de quién era Dios, pero verdaderamente no lo conocía. Estos tiempos a veces incómodos te llevan a conocer a Dios a profundidad, como lo puedes hacer a través de la oración. Así de que Job termina diciendo, Señor, perdóname porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, esa es la experiencia que te lleva el Señor. El Señor no te lleva a desecharte, te lleva a retomarte. Él te toma de la mano. No es aquel que te deja abandonado, que paga mal. El Señor siempre paga bien. El Señor es un Dios de propósito, es un Dios que te ama. Y dice la palabra que hemos leído en Lucas 11, si tú, siendo un padre que te precias de hacer cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Celestial hará por ti. Así de que en todo, hermano, es importante también que pongas en balanza tu fe, que pongas en balanza tu, siempre tu manera de, de pensar, tu manera eh, tu manera de relacionarte con el Señor, el, eh, a veces y nos lleva a Lucas 18 y nos dice en esta palabra con la cual estamos avanzando ya para terminar, y nos dice que había dos hombres, dice en Lucas 18:10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice también en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que hermanos, a veces nos sentimos demasiado buenos y que merecemos todo lo mejor, o a veces nos sentimos demasiado malos, pecadores, que no podemos tener ese encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor. Cualquiera de los dos extremos, la palabra de Dios nos dice que Dios va a lo profundo de tu corazón, Dios escudriña tus pensamientos y te dice que no está en ti el valorarte, es Dios el que conoce tu vida. Así de que Dios nos vuelve a una realidad, por eso recuerdo cuando Moisés tuvo ese encuentro en esa zarza ardiente, le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Así de que no depende de nosotros, hermanos, depende de Dios. Dios va a tu encuentro. Dios tiene sus propias estrategias y esas estrategias, dice la palabra de Dios, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Yo quiero, por último, llevarte a una palabra que durante la semana he escuchado a través de un ministerio donde están permanentemente
lanzando la red para que es una red que te trae a un encuentro, no te trae, no te quita de tu hábitat, no te quita de tu medio ambiente para quitarte las bendiciones, sino acercarte a las bendiciones. Así es la red que se lanza en el Evangelio del Señor Jesucristo, que por cierto, si bien como personas pertenecemos a una denominación cristiana, no es la religión lo principal que nos mueve a compartir una palabra, sino es la relación y la experiencia que tenemos con el Señor. ¿Sí? Somos cristianos, ¿sí? Dios nos ha dado esa bendición, pero no vivimos y no queremos vivir una vida religiosa, sino una vida de relación personal. Decía este pastor Rick Warren, el corazón quebrantado, dice el Señor está cerca. Dice el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y eso lo vemos en el Salmo 34, 18. Todos hemos tenido el corazón quebrantado de alguna manera, tal vez por decepción, temor, vergüenza, rechazo o burlas. Yo te diría, como amigo, lo siento, realmente lo siento, me importa el dolor por el que has pasado, porque Dios le importa, a Él le duele contigo. ¿Qué hacía Dios mientras tú llorabas? Él lloraba también contigo. De hecho, en tu dolor Dios está más cerca de ti, aunque te des cuenta o no. La Biblia dice en el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¿Cómo lo hace? Él nos ha salvado haciéndonos un trasplante de corazón en su especialidad, de hecho. Dios dice, para un corazón culpable te daré un corazón que ha sido perdonado, para un corazón resentido te daré un corazón lleno de paz, para un corazón ansioso te daré un corazón que confía, para un corazón solitario te daré un corazón lleno de amor, para el corazón que ha estado amargado y enojado, en vez de eso le daré un corazón perdonador, amoroso y generoso. Déjame hacerte un trasplante de corazón, te pondré en libertad. Así te dice el Señor, así de que, ¿por qué necesitamos libertad? Dice, porque todos somos esclavos de las expectativas de otras personas, somos esclavos de recuerdos del pasado, somos esclavos de los temores del futuro, somos esclavos de presiones del presente, somos esclavos de las opiniones de la sociedad, y así podemos seguir y seguir. Por todo lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Jesucristo y darle el 100% de tu corazón. Así de que dice como David en el Salmo 119:32, como por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Así de que Dios quiere que verdaderamente expresemos nuestra fe de esta manera. Hermanos, en este tiempo también de salud, gracias a Dios porque Dios es fiel, hasta hoy estamos aquí. Quizá en la semana has estado preocupado por si puedes ser afectado por este coronavirus. Es algo tan difícil quizá. eh, no se manifiesta, no es visible, pero sí es presente. Lo escuchamos en amigos, lo escuchamos en familia que ha tenido experiencias difíciles. Algunos de ellos han partido eh, la presencia de Dios, eh, así de que no es algo ajeno. Y sin embargo, como leíamos en esta palabra, en Isaías 43, que aunque pases por tiempos difíciles, Dios estará contigo. También decirte que viene a mi mente ya para terminar el caso de los leprosos, aquellos de Levíticos, como eran
en las leyes sanitarias, cómo eran tratados, cómo eran, había un orden, siempre ha existido un orden, y bueno, quizá en ese momento no había universidades para que existiesen médicos, pero sí había sacerdotes que tenían el don de Dios para conocer, reconocer, tenían una experiencia viva. Después los vemos también en el caso de reyes como los leprosos, esos leprosos en el tiempo eh, profético y que en el tiempo de Eliseo dice que estos leprosos que iban no tenían esperanza, sabían que estaban condenados a muerte y bueno, encuentran, Dios utiliza tu vida, aunque tú te sientas ya acabado, te sientas que no tienes ninguna esperanza, Dios hace renacer en ti y junto con darte la solución, darte sanidad a tu vida, Dios usa tu vida, por eso dice que los dones no son para tu bendición personal, sino también son para que bendigas a otras personas. Así sucede pues y en esta parte también vemos en el Evangelio como estos leprosos que se encontraron que el Señor con el Señor Jesucristo lo pudieron saber que el Señor Jesús podía sanarlos. Habla en este mismo libro de Lucas 17, dice que eran 10 leprosos que tuvieron un encuentro con el Señor, pero solamente uno pudo reconocer, fue agradecido. Hermanos, cuando recibas, amigo, alguna persona que estés escuchando por alguna razón o vayas a escuchar este mensaje que lo ponemos dentro de todo lo que hombres dedicados al ministerio están compartiendo hoy durante la semana, esa palabra que te llegue a tu vida, no la menosprecies. Y cuando recibas una bendición, no seamos como esos leprosos que recibimos la sanidad de nuestra vida y nos olvidamos rápidamente, así como que eh, tu cuerpo está en condiciones de resistir un virus, tú tienes condiciones especiales, medicamentos, condiciones, no, no es cierto, ¿sí? Y hoy nos los han dicho personas, el dinero no hace la diferencia, un cuerpo sano a cabalidad tampoco hace la diferencia. Si la diferencia es el propósito de Dios para tu vida. Así de que cuando Dios va a tu encuentro, impacta tu vida, te da una respuesta, sea agradecido como ese leproso cuando el Señor preguntaba que no sané a 10 y nada más viene uno, sé ese uno, ¿sí? Ese uno, no te importen los que no son agradecidos, tú sí, sé la diferencia y seamos agradecidos con nuestro Dios. Con esto quiero terminar, hermanos, y nos unimos pues en una oración porque reconocemos que en este tiempo hay un trabajo muy especial. Quizá nosotros tenemos una recomendación de usar un cubreboca, de usar alcohol, de estar en un lugar seguro, sana distancia, muchas cosas. Pero hay personas que por su profesión tienen que acortar distancias, tienen que tratar con sus manos al enfermo, tienen que tratar con su vista y tienen que también dar una palabra de compasión. Hablamos de los médicos, de las enfermeras, de todas las personas que trabajan en los hospitales, que están en contacto con el peligro y muchos de ellos, quizá algunos de ellos o muchos, han perdido la vida, se convierten en gente que en esos héroes que habla la palabra de Dios,
que están dispuestos a dar su vida por el prójimo. Así de que, hermano, sí, si tienes esa oportunidad de quitarte el temor, porque tienes que dar la mano al necesitado, confía, Dios está contigo. Y si es el tiempo en que Dios, no en la imprudencia, sino en el propósito, eso le agrada a Dios. Así de que Dios dice que seamos prudentes, pero también nos dice que seamos valientes. Y el que ejerce la valentía no es que no tenga temor, sino antepone el temor por el propósito. Yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que ejerzas el don que Dios te ha dado y que intercedas por estas personas, por las autoridades, desde nuestro presidente, gobernadores, equipos de gobierno, que hagan lo justo, que se preocupen por el ciudadano, por el pueblo, que ejerzan con inteligencia y sabiduría lo que Dios ha puesto en sus manos. Sean o no sean creyentes, Dios les ha dado, ha puesto en sus manos un ministerio para gobernar. Así de que oramos porque lo hagan con, dice la palabra, con temor y temblor, es decir, que lo hagan con responsabilidad, sabiendo que a Dios le agrada la gente que obra con justicia y espera en justicia realizar sus actividades. Quiero terminar y quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro o poner atención. Vamos a hacer una oración final y con esto terminamos. Si Dios nos permite, estaremos nuevamente eh, en comunicación el siguiente domingo. Esperamos en Dios que haya buenas nuevas para este tiempo. Gracias, que Dios te bendiga. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este día. Te damos gracias porque este día tú lo has creado para que te reconozcamos, para que te adoremos. Y viene a mi mente también esta palabra de Segunda de Crónicas 7:14. Y en esta palabra habla de que si el pueblo se humillare y oraren y dejáramos nuestros malos caminos, dice que tú vendrás, sanarás nuestra tierra. Señor, te pedimos por nuestro México, por cada parte, por cada persona, Señor, donde esté. Bendice, Señor, a nuestro país, Padre, bendice a nuestras autoridades, Padre, bendice a los médicos, bendice toda la infraestructura de los hospitales, desde el director, los directores de hospitales, Padre, los que están dirigiendo cómo hacer el trabajo, hasta quienes lo realizan, Padre, bendícelos, guárdalos, Padre, dales, Padre, una protección especial, que esta palabra de Isaías 43, 1 en adelante, se haga realidad, Padre, para las personas que hoy están trabajando en estos hospitales, Padre, que algunos la conocen o no, Padre, pero tú sí tienes, Padre, cuidado del que es justo, del que da su vida por otro, el que da su comodidad para que otro esté cómodo, el que se preocupa por su prójimo y estas personas lo hacen. Padre, que podamos nosotros en este tiempo también, Padre, ejercer lo que tenemos en nuestras manos. Danos, Padre, tu presencia, ayúdanos, Padre, a través de la oración, pero también, Padre, para poner manos a la obra, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que están en sus hogares con algún padecimiento. Padre, bendícelos, dales esperanza. Padre, quienes están esperando una palabra de sanidad, también confiamos en que esa palabra llegará a tiempo a sus vidas. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias porque tú nos muestras que nos amas. Y gracias por todo lo que tú has puesto a nuestro encuentro. Señor, bendecimos tu santo nombre.
Te suplicamos, Señor, que nos guardes. Te suplicamos, Señor, que esta semana que está iniciando sea una semana de buenas noticias desde el punto de vista médico, pero también en tus peticiones, también en tus necesidades. Que confiemos que aun cuando los pronósticos que vienen son difíciles, confiamos en que Dios hará, dice, traerá bendiciones, habrá aguas en el desierto, habrá bendiciones, Padre, donde nuestra vista no ve, porque nosotros tenemos la certeza de que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza, Señor, de lo que no vemos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu promesa. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.